Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien en casa, que su familia esté muy bien. A nombre de la Sociedad Mexicana de Oncología y de Bristol Myers, les damos la bienvenida a esta sesión, que va a ser una sesión que tratará sobre el mesotelioma. Como ustedes bien saben, mesotelioma es una neoplasia difícil. Es una neoplasia difícil desde el punto de vista quirúrgico porque no cumple a veces los criterios, por ejemplo, de resección, para llamarla R0 completamente, como estamos acostumbrados en otros tumores. Es difícil porque la medición por RECIST en la respuesta es compleja, se tienen que hacer 6 mediciones, no solamente es decir, cambia en cuanto a estos criterios para las mediciones de RECIST. Es difícil porque el tratamiento de radioterapia a veces es complejo darlo, sobre todo cuando toda la pleura está afectada sin generar toxicidad al pulmón. Es difícil también porque durante mucho tiempo no tuvimos grandes estrategias para tratar a la enfermedad cuando se hallaba en una enfermedad irresecable o metastásica. Y hoy por hoy, afortunadamente, la situación ha cambiado y ha cambiado, me parece, derivado de dos cosas. Obviamente, muchos muchos nuevos tratamientos. Específicamente hablaremos también y se tocará con expertos el uso de la inmunoterapia en pacientes con mesotelioma y en qué pacientes pudieran estar indicado, pero también el equipo multidisciplinario, en especial en mesotelioma, se vuelve muy importante. Esta decisión de cuándo llevar a un paciente a operar, cuándo darle un tratamiento de radioterapia adyuvante, cuándo darle un tratamiento de radioterapia paliativa, eventualmente son decisiones complejas en mesotelioma y por eso digo que es difícil. Sin embargo, la Sociedad Mexicana de Oncología y Bristol Myers ha traído 3 expertos precisamente para tratar de hacer esta neoplasia, que es muy difícil, hacerla más sencilla y darnos los últimos avances que se han presentado en esta neoplasia, en el tratamiento de esta neoplasia, y hacer precisamente que los pacientes y que nuestros pacientes tengan una mejor supervivencia. De tal forma que hoy tenemos a 3 grandes expertos que yo estoy seguro que con solamente mencionar su nombre, con eso ya sabemos perfectamente quiénes son, a qué nivel estamos y el nivel de ciencia que vamos a tener en esta sesión. Voy a ir presentando uno por uno. Empezaremos con el tratamiento quirúrgico del mesotelioma pleural a nombre del doctor José Francisco Corona Cruz. Como ustedes bien saben, es uno de los cirujanos, oncólogos, especialistas en tórax en nuestro país. Él trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología y algo que siempre nos ha gustado mucho de Paco es que es un cirujano oncólogo sumamente leído que tiene este chip de el trabajo multidisciplinario y que además tiene una forma de comunicación muy buena que nos hace hacer a los oncólogos médicos en especial entendible algunas cosas que quirúrgicamente o que por su cuestión quirúrgica no entenderíamos. Paco, te agradezco muchísimo que estés en esta sesión y por favor te dejo con tu plática. Te agradezco muchísimo tu participación. Buenas noches, les voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias, Jerónimo, por la amable presentación. Vamos a justamente discutir un tópico bastante controversial. Se van a ustedes dar cuenta de que es una neoplasia de difícil tratamiento y en el cual existen muchas líneas de investigación y en el que, pues, desafortunadamente no hay un tratamiento estándar como tal. Me gustaría empezar con este artículo de revisión que es la opinión de un par de cirujanos torácicos y que además es compartido por muchos cirujanos de tórax en el sentido de que se ha cuestionado en los últimos 10 años el papel de la cirugía para el mesotelioma, ¿no? Y les quiero resaltar a ustedes 3 párrafos en el cual el primero nos dice que evidentemente toda la evidencia que sustenta la utilidad de la cirugía en el tratamiento del mesotelioma pleural, pues viene de series retrospectivas y que no hay efectivamente estudios aleatorizados que comparen estrategias de tratamiento que incluyen la cirugía o no. También que el único ensayo clínico controlado, que es el MARS, y que ha servido pues, para cuestionar este papel de la cirugía en el mesotelioma, pues justamente este único ensayo clínico aleatorizado concluyó que no había lugar, en este caso, para la pleuroneumonectomía extrapleural como modalidad de tratamiento para el mesotelioma. Y quizá el único párrafo que comparto al 100% y vamos a tratar de que ustedes
también difieran de la opinión de este par de cirujanos, es que definitivamente los avances que ha habido en la quimioterapia y en la inmunoterapia, sin duda en muchas neoplasias han venido a cambiar el paradigma de tratamiento de neoplasias tan difíciles como el mesotelioma, y que muy seguramente el advenimiento de estas nuevas moléculas pues van a hacer que el pronóstico de estos pacientes cambie, y desde luego que cambie el tratamiento. No creo que vaya a reemplazar la estrategia multimodal que ustedes van a escuchar hoy en el transcurso de los siguientes minutos, en el cual pues el tratamiento trimodal pareciera ser el que mayor probabilidades de control a mediano plazo puede ofrecer para los pacientes. Entonces, seguramente muchos de ustedes, porque además en muchos otros foros, sesiones, pláticas con colegas, sobre todo oncólogos médicos, pues siguen cuestionando a partir del estudio MARS si sigue o no vigente la cirugía para el tratamiento del mesotelioma, ¿no? Y este es el estudio que les comento, se publicó ya hace 10 años y efectivamente es el único estudio controlado. Lo primero que les quiero llamar la atención es que, vean ustedes, son 24 contra 26 pacientes. O sea, ya de entrada, creo que esta es la parte que de pronto se nos olvida del MARS, que es un estudio que fue diseñado como un estudio de factibilidad. Y aquí vemos que en las curvas de supervivencia definitivamente es muy evidente que hay una diferencia en el brazo de aquellos pacientes que no fueron a cirugía contra aquellos pacientes que fueron a cirugía, ¿no? Y aquí el HR para morir en el grupo de EPP pues era de 2.75 veces mayor que en el de aquellos pacientes que no iban a cirugía, ¿no? Y paralelo a esto se hizo un análisis de calidad de vida y en el que definitivamente vemos que aquellos pacientes que no van a cirugía tienen scores más altos de calidad de vida comparado con aquellos pacientes que van a cirugía, ¿no? Y aunque esto fue, no alcanzó la significancia estadística, desde el punto de vista clínico, pues sí, es muy importante la calidad de vida en pacientes que muchas veces no pueden aspirar a una curación o a un control a largo plazo, pues vamos a ver que lo más importante muchas veces para estos pacientes va a ser la calidad de vida, ¿no? Y la conclusión categórica de este ensayo, que se ha repetido en muchos foros, se repite en muchos artículos y se repite una y otra vez en la comunidad oncológica, es que la cirugía, en este caso particular, la pleuroneumonectomía extrapleural, no tiene un lugar en el tratamiento del mesotelioma pleural. Pero como les decía, pues todas las deficiencias que tiene este estudio y que pues yo espero cambiar esa mentalidad durante los siguientes minutos, es que, como les decía, pues es un estudio de factibilidad, es decir, fue un estudio no diseñado para encontrar un beneficio o la ausencia de un beneficio de determinada intervención. Se proyectó para este estudio de factibilidad reclutar 670 pacientes. Finalmente solo pudieron reclutar 112 pacientes y de estos, como ustedes pudieron ver, fueron 24 al brazo de EPP y 26 al de no cirugía. Entonces, son conclusiones derivadas de un estudio de solo 50 pacientes, ¿no? Entonces, adicionalmente a esto, pues solo muy pocos pacientes de esa cohorte de este grupo de pacientes, pues alcanzaron pues la trimodalidad, ¿no? Finalmente se trataba de comparar quimioterapia más radioterapia o quimioterapia, cirugía y radioterapia, ¿no? Entonces, en el brazo de EPP, pues muy pocos pacientes lograron alcanzar la trimodalidad, ¿no? Incluyeron pacientes con histología sarcomatoide y también aquellos pacientes que tenían confirmación histológica de afección N2 y como ustedes saben, pues estas son contraindicaciones para una cirugía en mesotelioma pleural, ¿no? Y también algo que no pudieron explicar es que algunos pacientes que inicialmente estaban alojados en el brazo de no cirugía terminaron siendo sometidos a pleuroneumonectomía extrapleural. Y quizá lo más relevante para la charla de hoy es finalmente que la mortalidad de ese grupo de pacientes que fueron sometidos a pleuroneumonectomía fue de 18%, ¿no? Y esto es alrededor de 3 veces más de lo reportado para series mucho más grandes y que se considera el estándar, ¿no? Entonces, finalmente la principal crítica fue esta, que pues a largo plazo la mortalidad fue mayor para los pacientes porque muchos de ellos fallecieron derivado de la cirugía, ¿no? Entonces, estos son los puntos débiles del estudio MARS, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros perseguimos como cirujanos cuando vemos un paciente con mesotelioma pleural? Bueno, primero hay que cambiar ese concepto, como decía Jerónimo, de la resección R0 como la conocemos, por esta que se usa para las neoplasias de superficies, ¿no? Esto se adoptó de pacientes, por ejemplo, con pseudomexoma peritoneal, en el cual lo que buscas es una citorreducción máxima desde el punto de vista macroscópico, ¿no? Vamos a ver que las guías americanas nos dicen que no hay evidencia de tumor macroscópico y eso se considera una citorreducción máxima.
Y en el caso de las guías europeas, se van un poco comparado con lo que se hace para las neoplasias epiteliales de ovario, en el cual se considera que si no hay enfermedad residual mayor a 1 centímetro, desde el punto de vista macroscópico, todavía se considera como una citorreducción máxima, ¿no? Y vamos a ver que esto lo podemos alcanzar de dos maneras en mesotelioma, con la pleuroneumonectomía extrapleural o BPP, y con la pleurectomía de corticación, que es una modalidad preservadora de parénquima y que se ha vuelto la de elección. Y además tenemos que hacer linfadenectomía mediastinal. Esta es una parte importante que a veces se nos olvida en mesotelioma, pero que es muy relevante desde el punto de vista de control local para estos pacientes, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, histología sarcomatoide, sabemos que estos pacientes tienen un pronóstico muy desfavorable y que finalmente, como vamos a ver, estos procedimientos tienen una morbilidad, una mortalidad considerables, de tal suerte que si no vamos a impactar en la supervivencia, pues sí podemos ocasionar muertes prematuras o deterioro en la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, en general, esos no se consideran para cirugía si no están dentro de un ensayo clínico. Aquellos pacientes con afección ganglionar N2 también tienen una supervivencia bastante pobre y no se ha visto que la cirugía mejore los resultados en estos casos, ¿no? Y desde el punto de vista de extensión, y aunque es muy subjetivo y de depender de la experiencia que tenga el grupo quirúrgico, en general aquellos pacientes que tienen afección transmural del pericardio y que tienen invasión, por ejemplo, al miocardio, o que tienen afección vascular, o que tienen afección a la pleura contralateral, pues no se consideran candidatos a cirugía, y tampoco aquellos pacientes que tienen metástasis fuera del tórax, ¿no? Entonces, estas son las contraindicaciones para operarlos. Para que podamos hacernos una idea de ¿qué estamos comparando? Me gustaría explicarles brevemente en qué consisten estos dos procedimientos, ¿no? La pleuroneumonectomía extrapleural finalmente es un procedimiento en el cual se hace la resección en bloque, es decir, se hace el abordaje y se hace el abordaje extrapleural, y lo que hacemos es remover toda la pleura afectada por mesotelioma junto con el pulmón. Esto nos lleva a una ligadura de los vasos y del bronquio principal fuera de la pleura, además de que incluimos todo el pericardio de semitórax y el diafragma, y esto finalmente es lo que consiste una EPP, ¿no? Finalmente lo único que se tiene que reconstruir pues es el saco pericárdico para evitar la herniación del corazón y el miocardio, ¿no? Se ha visto que finalmente sí, el pericardio o parte del pericardio o el diafragma no están afectados por mesotelioma, se puede preservar, y esto finalmente facilita la reconstrucción y disminuye la probabilidad de complicaciones. Insisto, nuestro objetivo es más bien la citorreducción máxima desde el punto de vista macroscópico, ¿no? Y este es un ejemplo de cómo queda una cavidad después de una EPP. Aquí vemos que no hay pericardio, hay que reconstruir para contener ese corazón. Esto es el hígado, ya no tiene diafragma, y finalmente todas las estructuras mediastinales quedan descubiertas de pleura, ¿no? Al final, la reconstrucción se tiene que hacer con mallas, reconstruimos el saco pericárdico y reconstruimos también el diafragma, ¿no? Entonces, así como suena, pues sí, es un procedimiento bastante complicado desde el punto de vista técnico. Creo que es de los más demandantes en la oncología torácica, y tiene dos ventajas desde el punto de vista de resultados oncológicos. Definitivamente es el que ofrece la mayor posibilidad de citorreducción, porque hacemos una citorreducción no solo de la pleura parietal, sino también de la visceral. Hacemos una resección de todas las serosas de ese hemitórax. Y además, al no haber pulmón, pues ya no hay limitante en cuanto a dosis para radioterapia posoperatoria, de tal suerte que resulta conveniente cuando se emplea la trimodalidad, ¿no? Pero tiene muchas desventajas, ¿no? Vamos a ver que tiene una alta morbimortalidad perioperatoria, y derivado de estas posibles complicaciones, muchas veces el paciente ya no recibe el tratamiento posoperatorio. Se calcula que entre el 25 y a veces hasta el 50% de los pacientes no reciben la siguiente secuencia del tratamiento derivado de estas complicaciones, y eso es algo muy importante que debemos de tener presente en nosotros los cirujanos, ¿no? Desde luego que el perder un pulmón condiciona disminución en la calidad de vida, y aunque durante hace muchos años, se usó como modalidad única, actualmente sabemos que a pesar de que es una cirugía con una citorreducción importante, no se debe de usar ya como una modalidad única de tratamiento, ¿no? Viene la parte de las cirugías preservadoras de parénquima. De esta tenemos tres definiciones. La primera es la pleurectomía parcial, en la cual solamente se hace una remoción, como su nombre lo indica, parcial de la pleura. Esto puede ser únicamente con fines diagnósticos o paliativos, por ejemplo, para control de derrame pleural.
Y desde el punto de vista oncológico no tiene lugar. Esto no tiene lugar como tratamiento oncológico. Finalmente solo se hace con estas dos medidas porque implica dejar una enfermedad macroscópica. Después está la pleurectomía de corticación, en la que, a diferencia de la anterior, sí hacemos una resección de toda la pleura parietal y de la visceral, preservando el parénquima pulmonar. En esta, lo que tenemos es finalmente la opción de preservar el parénquima y con esto, pues, ofrecerle a nuestro paciente una mejor calidad de vida, ¿no? Está la pleurectomía de corticación extendida, que implica remover el pericardio y el diafragma también, que es un procedimiento, pues, podríamos decir, intermedio entre una EPP y una PD, ¿no? Finalmente, aquí lo que hacemos es también buscar una citorreducción mayor desde el punto de vista macroscópico, que finalmente, pues sí, tiene mayor morbilidad que la pleurectomía de corticación, ¿no? Y esta es una imagen, así queda la pleurectomía de corticación. Como pueden ver, pues es una resección de toda la pleura parietal y de la visceral, finalmente dejando el parénquima pulmonar. Y aunque tiene muchas ventajas, pues creo que la principal es que preservamos el pulmón de nuestro paciente y con esto, pues muchas veces no solo no disminuye la función pulmonar que el paciente previamente tenía, sino que al liberar parcialmente ese pulmón, pues puede mejorar por una mejor mecánica ventilatoria, ¿no? También se han hecho muchos estudios funcionales en los cuales la reserva cardiopulmonar de los pacientes definitivamente es mejor que después de un EPP, y como se asocia con menor morbilidad, desde el punto de vista cardiopulmonar y una mejor calidad de vida en el posoperatorio, pues también muchos de estos pacientes, casi el 100% de ellos, van a poder recibir la siguiente estrategia de tratamiento, a diferencia de lo que veíamos en la pleurectomía de corticación. Pero, ¿cuáles son las desventajas? Bueno, técnicamente sí ofrece una mejor citorreducción, probablemente desde el punto de vista microscópico, porque finalmente mucha de la pleura visceral que se ve normal pudiera tener afección microscópica. También técnicamente es más demandante, contrario a lo que pudieran pensar, es más demandante. ¿Por qué? Porque hay que liberar esa pleura parietal y esa pleura visceral con las menores probabilidades de lesionar el parénquima pulmonar. Sí, desde el punto de vista técnico, requiere mayor tiempo operatorio por lo general y también se asocia a mayor pérdida de sangre, sobre todo del parénquima pulmonar. Y bueno, al estar el pulmón ahí después de la cirugía, pues también es una limitante muchas veces para recibir RT postoperatoria, aunque seguramente nos lo comentará la doctora Poitevin, pues esto ha cambiado con las técnicas más modernas de radioterapia. Ahora, de estas dos alternativas, ¿cuál podríamos considerar como el estándar o cuál podríamos considerar como mejor para los pacientes? Bueno, vamos a ver mucha evidencia retrospectiva, muchos metaanálisis, porque es la mejor evidencia disponible con la que tenemos. Esta es una de las series más grandes. Esta es la base de mesotelioma internacional de la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón, el grupo de mesotelioma, y en el cual, en esta base de datos, pues tenemos casi 1,500 pacientes, ¿no? Y aunque es un estudio que ya tiene sus años, finalmente esta base se ha actualizado y realmente los resultados iniciales no han cambiado, ¿no? Aquí vemos que definitivamente pareciera haber un beneficio. Estos son los pacientes en etapa 1 que son sometidos a EPP y en los cuales sí se ve una diferencia casi del doble en cuanto a una mediana de supervivencia de 40 meses contra 23 meses para las demás etapas clínicas. Y durante muchos años esto ha servido para decir que probablemente el único caso en el que la pleuroneumonectomía extrapleural sería el tratamiento a perseguir en pacientes con mesotelioma serían aquellos que consideramos como etapa 1, basados, insisto, en este análisis que además se ha repetido en los siguientes metaanálisis, ¿no? Este es uno de los primeros metaanálisis en el cual comparó 632 contra 513 pacientes de pleurectomía de corticación y finalmente aquí hay dos cosas muy, muy importantes, ¿no? Aquí vemos que la mediana de supervivencia es muy, muy similar, no es diferente desde el punto de vista estadístico. Sin embargo, cuando vemos las complicaciones, aquí sí hay una gran diferencia, ¿no? Vamos a ver que la probabilidad de morir después de una EPP es casi del 7% en este metaanálisis contra el 3%, es decir, casi un poquito más del doble de probabilidades de morir después de un EPP que para una pleurectomía de corticación. Aquí nos vamos inclinando un poco más por hacer, por supuesto, una pleurectomía de corticación. Y en cuanto a morbilidad es lo mismo, 62% de los pacientes con un EPP van a tener algún tipo de complicación, comparado contra el 27% de aquellos pacientes que van solamente a pleurectomía de corticación. Entonces, de este primer metaanálisis podemos concluir que la pleurectomía de corticación tiene una mejor morbilidad, una mejor mortalidad comparado contra el EPP y
no hay diferencia en cuanto a supervivencia global, es decir, desde el punto de vista oncológico no hay una caída en la supervivencia, entonces, pues aquí vemos que la pleurectomía de carticación se va perfilando como una buena estrategia de tratamiento para pacientes que son candidatos al procedimiento, ¿no? Este es otro mesotelioma, perdón, otro metaanálisis de cirugía en mesotelioma, misma comparación, pleurectomía de corticación contra EPP, y aquí vemos que la mortalidad a 30 días es 2.5 veces mayor para EPP que para pleurectomía de corticación, y que la mortalidad a 2 años, es decir, una vez que brincas esa mortalidad perioperatoria, la mortalidad a 2 años es muy, muy similar, es decir, otra vez no hay diferencia en cuanto a supervivencia global a largo plazo. Y este es uno de los más recientes, este es del año pasado, en el cual pues son ya 1,434 pacientes de EPP contra 1,240 de pleurectomía de corticación, y los resultados son los mismos, ¿no? Hay una mayor probabilidad de complicaciones para EPP, casi el doble, siempre es más o menos esta relación, el doble de probabilidades de morir para un EPP contra una pleurectomía de corticación, y la morbilidad aquí es casi del doble para la pleurectomía la pleuronectomía extrapleural. Y cuando comparan las medidas de supervivencia, pues otra vez no hay una diferencia. Si bien hay una cierta tendencia que el EPP tiene una mejor mediana de supervivencia, definitivamente no hay una significancia desde el punto de vista estadístico, ¿no? Y finalmente, pues hay mucha controversia alrededor. Hay grupos que pues consideran que la cirugía definitivamente no tiene lugar, hay quienes consideramos que sí tiene lugar y que definitivamente hace falta más evidencia, pero eso no descarta que toda esa evidencia retrospectiva y de metaanálisis, si bien no es de la mejor calidad, los resultados son muy consistentes, es decir, es muy poco probable que sea derivada del azar y que definitivamente pues a lo largo de los años esto se ha repetido, ¿no? La guía de ASCO lo que nos dice es que en aquellos pacientes que son evaluados en un grupo multidisciplinario y que se consideran para cirugía, se debe perseguir la citorreducción máxima, y que finalmente pues va a depender de la elección del cirujano cuál va a ser el procedimiento, ¿no? Las guías europeas son un poco más recientes, se inclinan más por decir que se necesita hacer una investigación realmente de cuál es el papel de la cirugía en el tratamiento multidisciplinario del mesotelioma, pero que con la evidencia actual pues pareciera que aquellos pacientes que son candidatos a cirugía deberían ir como primera elección a pleurectomía de corticación, debido pues a que no hay diferencias en supervivencia y a que tienen un mejor perfil de seguridad, y finalmente recalcan aquellos pacientes que no deberían de ir a cirugía, ¿no? Ya lo comentamos, pacientes con patrón sarcomatoide, afección mediastinal M2, o aquellos que son T4 o etapa clínica 4, ¿no? Y se acuerdan del MARS y de todo lo que ha venido a dejarnos, a mi parecer, y lo podemos discutir al ratito, en cuanto a una mala experiencia de lo que se refiere a la cirugía en mesotelioma. Bueno, ya está corriendo actualmente el MARS 2, que finalmente va a comparar pleurectomía de corticación contra pleurectomía extendida, y hay ahí un grupo de pacientes que solo van al tratamiento sistémico, ¿no? Y lecciones aprendidas del MARS 1, aquí están los criterios para que un centro pueda participar, pues tiene que tener 2 cirujanos de renombre para cirugía de mesotelioma, tiene que tener un registro de casos de mesotelioma que los investigadores principales van a revisar, y tienen que ser supervisados en su primer procedimiento para asegurarse de que pues cumplen con los criterios pues de resecabilidad, con los criterios de seguridad, y que finalmente no va a pasar lo que pasó en el MARS 1, en el que la principal crítica que se recibió es que los cirujanos que habían sido incluidos pues tenían resultados muy malos comparados con los centros de alto volumen, ¿no? Entonces, como conclusión podemos decir que sí, la citorreducción máxima y el control de la enfermedad microscópica sigue siendo parte fundamental del tratamiento multimodal. Este tipo de cirugía, como ya les comentaba, pues sí es muy demandante desde el punto de vista técnico, pero no solo eso, requiere un equipo muy, muy capaz en el perioperatorio, anestesiología, enfermería, cuidados intensivos, para que los resultados de morbilidad y mortalidad pues sean los más favorables para estos pacientes, de tal suerte que tendría que ser llevada a cabo en centros de referencia y por cirujanos con experiencia en los procedimientos y con casos complejos de oncología torácica, ¿no? La decisión de hacer EPP o PD va a depender de la carga tumoral, ¿no? Hay ocasiones en las que sí vemos que el paciente tiene mucha carga tumoral y decimos, este es muy probable que requiera pleurectomía
pleuroneumonectomía extrapleural. Es cuestión de platicarlo con el equipo, platicarlo con el paciente y finalmente definir cuál va a ser el tratamiento de elección. Sin embargo, si tú puedes hacer una resección completa con cualquiera de los dos procedimientos, definitivamente tendrías que hacer pleurectomía de corticación. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, tiene una menor movilidad y mortalidad, tiene una mayor probabilidad que el paciente continúe con la secuencia de tratamiento que esté proyectado de manera inicial y no hay un detrimento en supervivencia global. Y esto es muy, muy importante considerar. Puede decir que desde el punto de vista de lo que hacemos en la unidad funcional del INCAM, pues siempre buscamos hacer pleurectomía de corticación y cuando no es posible, insisto, pues platicamos con el equipo y platicamos con el paciente, que es probable que requiera un procedimiento más extenso, ¿no? Y finalmente ya decíamos que esta charla pues va del tratamiento multidisciplinario que involucra un montón de especialistas que van a definir cuál va a ser la mejor estrategia. Pero insisto, me he encontrado con muchos oncólogos clínicos que de pronto basados en el MARS y en la conclusión de que la cirugía no tiene un papel benéfico y que al contrario puede ser perjudicial para el paciente, pues deciden no considerar la cirugía como una alternativa potencial que puede contribuir a mejorar la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes. Entonces, sí quisiera que se quedaran con la idea de que el operar a un paciente no es una decisión de un solo médico, es decir, no solo depende del cirujano, no solo depende del oncólogo médico, no depende del radiooncólogo y de a todos aquellos involucrados en los tumor boards, depende de un grupo multidisciplinario que pues tenga experiencia manejando a estos pacientes. Finalmente quiero agradecer a la ESMEO y a Bristol por la oportunidad de compartir con ustedes y esperamos conversar un poquito más adelante con las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Corona. Muchísimas gracias por la excelente presentación. Como siempre, me queda claro que tomar decisiones con la evidencia que tenemos desde el punto de vista quirúrgico es difícil y eso es precisamente lo que hace difícil el mesotelioma y la necesidad de que el equipo multidisciplinario sea un equipo altamente entrenado cuando hablamos de mesotelioma. Bien, ya empieza a haber varias preguntas en el chat. Las contestaremos al final de la sesión. Ahora quiero presentar a la doctora Mariadela Poitevin. La doctora Mariadela Poitevin es especialista en radiooncología, es la jefa de radiooncología en el Hospital Médica Sur y en algún momento fue la subdirectora de radioterapia en el Instituto Nacional de Cancerología. Ella nos hablará precisamente del papel de la radioterapia en mesotelioma, enfermedad irresecable. Doctora, muchísimas gracias, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. No puedo compartir pantalla hasta que salga. Entonces, bueno, de lo que vamos a hablar es de la radioterapia en el mesotelioma irresecable, aunque van a ver que vamos a dar unas palabritas acerca de la cirugía también, porque pues es una parte importante, muy importante del tratamiento. Elegí para redondear esta plática estos 5 artículos que me parecen muy, muy completos y bueno, pues que son una parte además bastante recientes. Y como principal frase tengo que decir que el mesotelioma tiene una histología no epidermoide, lo sabemos. Tiene un índice de proliferación bajo y se ha sugerido que es radioresistente. Se infiere que tiene un alfa-beta bajo, lo que significa que es más sensible a dosis altas por fracción. Y todo eso no nos ayuda para los efectos secundarios que posteriormente veremos en el pulmón. Algunos de los temas que tocaremos va a ser la radioterapia hemitorácica antes o después de neumonectomía, que ya vimos esta gran cirugía que se puede lograr, radioterapia a trayecto del procedimiento, radioterapia hemitorácica postoperatoria en procedimientos como pleurectomía de corticación y radioterapia paliativa para síntomas focales debidos a enfermedad. Este es el estudio que se está llevando a cabo y que es el más importante. Se refiere sobre todo a radioterapia de intensidad modulada pleural en pacientes con pulmones intactos. Se dan 50.4 grays, que en realidad no es una dosis muy alta en general para todas las enfermedades. Se incluyeron 27 pacientes para esta radioterapia postoperatoria, o sea que se puede hacer con cirugía o no, pero el grado 2 de neumonitis fue 22% y hubo 7% de toxicidad grado 3. Pero la sobrevivencia
es de 23.7 meses, lo cual no está nada mal. Repetimos un poquito el MARS, nada más saber que es una neumonectomía extrapleural, como ya nos lo explicaron, pero se podría dar radioterapia 3D conformal en esta 54 Grays contra no hacer neumonectomía. Se vio que hubo 33% de mejoría con radioterapia postoperatoria y 19% sin cirugía. O sea, se tiene que hacer con cirugía y en unos muy bajos porcentajes. SAC 1704 es otro estudio también bastante emblemático con radioterapia post-neumonectomía radical, aquí una dosis un poquito más alta, 55.9 Grays, 54 de 113 pacientes, con una sobrevivencia libre de recaída de 9.4 meses contra 7.6 sin radioterapia. Los comentarios a estos dos estudios son muy importantes, ya que el número 1 es que menos de la mitad de los pacientes completaron el tratamiento. La neumonectomía extrapleural es un procedimiento de alto riesgo con mortalidad significativa y beneficio cuestionable, ya nos lo dijeron. Y la radioterapia postoperatoria es posible con baja mortalidad en pacientes capaces de recibirla. Y al contrario de lo que, bueno, no es el contrario, sino como otros comentarios agregados a la cirugía, es que la radioterapia postoperatoria tiene que ser ofrecida a pacientes que puedan recibirla, que sean pacientes muy motivados y que tengan conocimiento de que es bastante difícil este tratamiento. Y siguiendo las palabras del doctor Corona, este es un artículo donde nos dice cómo guiarnos para hacer el contorneo de los volúmenes. Entonces, imagínense, tenemos que completamente el borde de T1, incluir hasta la parte muscular, tener que hacer un volumen lateral extendido fuera de las costillas hasta los tejidos blandos alrededor y sobre todo hacia la inserción del diafragma. Entonces verdaderamente es un volumen muy, muy amplio y lo que deja con mucho cuidado tener que radiar lo mínimo el corazón. Ahora les voy a decir algunas palabras acerca de estos estudios SMART que son también muy, muy importantes de Toronto. Y aquí se dio cirugía para mesotelioma después de radioterapia. Se dio esta radioterapia acelerada hipofraccionada en una semana a todo el hemitórax, 25 Grays en 5 fracciones, más 5 Grays al volumen tumoral, seguida de neumonectomía extrapleural una semana después. Se incluyeron 96 pacientes. Los sitios de recurrencia más frecuentes fue el tórax contralateral, la cavidad peritoneal, y la sobrevivencia fue de 24.4 meses, lo que hemos estado viendo también en los otros estudios. Como otros resultados, se vio que el análisis multivariado, lo más importante fue la histología, el estado ganglionar y las complicaciones grado 4, mucho peores. El análisis de la histología después de la operación tuvieron una sobrevivencia de 42.8 meses con variedad epitelial y 18 meses con variedad bifásica. Y la sobrevivencia se asoció a linfocitos infiltrantes al tumor CD8. Estos dos artículos que siguen son como una competencia que hicieron entre el MD Anderson y el metodista, ya que en los mismos años hicieron una consulta a la base de datos de Cáncer Nacional de Estados Unidos para pacientes con mesotelioma. Los pacientes se dividieron en observación, cirugía sola o cirugía más radioterapia. 762, solamente el 3.1% recibieron cirugía más radioterapia. En estos, la sobrevivencia media más alta fue de 21.4 meses, comparada con 7.6 en observación y 16 en cirugía sola. El análisis multivariado mostró una peor sobrevivencia en hombres, edad avanzada, calificación de comorbilidad más alta, histología fibroide, sarcomatoide y bifásica y un estado socioeconómico bajo con un peor pronóstico. En este estudio, como les digo, es el de MD Anderson, y entonces aquí
lo que hicieron fue que el 7% de los pacientes recibieron radioterapia postoperatoria. Las mejores sobrevivencias se encontraron en etapas 1 y 2, pero no en 3 y 4. La regresión multivariada mostró otra vez que sarcomatoide y bifásica son histologías que no son de buen pronóstico, la etapa 4, y tuvieron peor sobrevivencia. La radioterapia de intensidad modulada o conformal 3D, 30 grays o más al tórax, se debe dar en no más de 150 días postoperatorio. Entonces, también, por supuesto, tiene que ver las complicaciones de la cirugía para saber cuándo se da la radioterapia. Este estudio es de Bélgica y también están buscando la modalidad combinada de los tratamientos. Se da después de EPP en 49 de 56 pacientes, radioterapia, 54 grays, 1.8 en 30 fracciones a toda la cavidad hemilateral, más los sitios marcados con clips. A 4 pacientes se les dieron 10 grays más, y otra vez la sobrevivencia con tratamiento multimodal fue de 33 meses y al año de 87% y a 5 años de 24%. Y sin tratamiento multimodal, bastante menor, 14.2, al año 54 y a 5 años 7.2. Entonces, definitivamente se está viendo que el tratamiento multimodal es el que es mejor, pero hay que elegir muy bien a los pacientes. Este mismo estudio muestra que la radioterapia postoperatoria da mejor sobrevivencia en etapas tempranas. Otra vez se requiere una selección cuidadosa del paciente y hay mejor sobrevivencia libre de enfermedad y global con el subtipo epitelioide y ganglios negativos. Este estudio está en vías de seguimiento, es después de pleurectomía y de corticación y quimioterapia, seguido de aleatorización para dar observación o IMRT 50.4 grays en 6 semanas con fotones o protones. En los pacientes con un único pulmón es muy estricto y por lo tanto es muy difícil que se logren estas dosimetrías, ya que las dosis medias al pulmón son menos de 8.5 grays y los volúmenes reciben muchísima baja dosis de tratamiento, además para arreglar los campos y que no se dé nada o lo mínimo posible al pulmón restante. Otro de los temas de radioterapia es al sitio de entrada y trayectoria del procedimiento. En la confirmación histológica del mesotelioma se obtiene vía procedimientos invasivos como aguja de biopsia guiada por tomografía, toracoscopía, cirugía toracoscópica videoasistida o toracotomía. Entonces, estos procedimientos y el drenaje pleural pueden crear siembra metastásica en el trayecto a través de la pared torácica en hasta 50% de pacientes. Pero ahora es claro que no hay un papel de radioterapia profiláctica en el tratamiento de la trayectoria de los procedimientos en mesotelioma. Y en 2019 se hizo este estudio en 46 pacientes, donde se dieron 21 grays en 3 fracciones y 3 días, un campo único de electrones para cubrir toda la trayectoria desde la superficie hasta la pleura, la cicatriz, un margen de 3 centímetros inferior y lateral y 3 costillas superiores a la cicatriz, y en se dieron 17 de 186 pacientes en el grupo de radioterapia profiláctica y 29 en el de no radioterapia. Los resultados de este estudio no apoyan el uso rutinario de radioterapia profiláctica posterior a procedimiento diagnóstico o terapéutico en la pared torácica en la era de quimioterapia. Sobre todo por eso, porque se tiene que combinar, ya dijimos, con todos los tratamientos. Aquí nos muestran cómo no es una mejor sobrevivencia de dar este tratamiento. Ahora, existen otras opciones de dar radioterapia a hemitórax y esto puede administrarse en forma segura, una dosis radical de 50 grays o más, con la intención de cubrir todos los dobleces de la pleura, ya que tiene un patrón de crecimiento infiltrativo y en hojas. Entonces, cualquier extensión de la enfermedad al mediastino y pared torácica deben incluirse en este campo de radiación. Muy importante es que
Si se realiza en un paciente que ya tuvo una neumonectomía extrapleural o pleurectomía de corticación, solo debe ofrecerse a pacientes en buen estado, muy motivados, ya que cualquiera de las operaciones ya de por sí tienen morbilidad y mortalidad significativas, como lo hemos oído. En este estudio están comparando la radioterapia hemitorácica radical contra paliativa. Y entonces aquí vemos que se dan 50 Grays en 25 fracciones en una cavidad pleural afectada y enfermedad residual hasta 60 Grays. Se incluyeron 108 pacientes. La sobrevivencia a 2 años fue de 58% en la radioterapia hemitorácica contra 28% en la radioterapia paliativa. Entonces se vio que el brazo de radioterapia hemitorácica tuvo 11 pacientes con toxicidad aguda menos de 3, pero 17 pacientes grado 3 o 4, aunque todavía la sobrevivencia fue mejor con la radioterapia hemitorácica. Ahora vamos a hablar un poco de la radioterapia de la SBRT, estereotáxica extracraneal o ablativa, y este es un estudio que está también en vías de desarrollo, que se llama Mesoprime, donde se utiliza con pembrolizumab. Para dar pie a esta plática de solamente hablar de SBRT, sabemos que la radioterapia que se da con SBRT generalmente es de salvamento porque estamos utilizándola para una enfermedad oligoprogresiva, ya que es una enfermedad no resecable con progresión radiológica en menos 3 sitios o menos, de acuerdo a una tomografía toracoabdominal contrastada. En este estudio se incluyeron 37 pacientes, la SBRT fue en 26 lesiones, 60%, se dieron de 5 a 12 Grays por fracción, con una dosis total media de 35 Grays, 40% con hipofraccionamiento de 2.5 a 4 Grays por fracción, y imagínense, el PTB promedio, o sea, el volumen que se trató fue de 151 centímetros cúbicos, muy grande. Pero bueno, continuando, la cirugía extendida inicial y la radioterapia focal después de quimioterapia de primera línea correlacionaron estadísticamente con una sobrevivencia más larga. La sobrevivencia global promedio del inicio de la radioterapia focal fue de 26.9 meses a 1 año y 2 años de 69% y 54%. Entonces se considera más que otra cosa en este artículo en particular que la radioterapia focal puede retrasar el inicio de terapias sistémicas posteriores y permite un control de la enfermedad al menos comparable a tratamientos disponibles actuales de segunda y tercera línea sin una toxicidad grave. Este otro estudio de radioterapia estereotáxica de la Universidad de Pensilvania, se incluyeron 15 pacientes, se dio una dosis promedio de 40 Grays en 5 fracciones al PTB, pero miren la cantidad de centímetros cúbicos, 38 fue el promedio, aunque llegaron a 850. El seguimiento medio fue de 13.2 meses para la cohorte completa y 19.4 para los pacientes vivos que actualmente en ese estudio. Hubo solamente 2 fallas locales a 34 y 39 meses del inicio de la SBRT, y miren el control local a 6, 12, 24, 36 y 48 meses, 100% y 75% a los 48 meses. Este otro estudio de SBRT también nos enseña cómo se encontraron pacientes en etapa 3 en un 57%, también se dieron fracciones de 5 Grays por fracción y la dosis total llegó a 30 Grays con un volumen de 40.1 cc. Las recurrencias intratorácicas fuera del campo o dentro del campo se presentaron hasta en 62% y la sobrevivencia posterior a la primera SBRT a los 6 meses fue de 0 a 21 meses y posterior a 1 año fue posterior a la primera SBRT fue de 29 meses. Entonces, también hay mucho interés en las conferencias internacionales, sobre todo de la parte de mesotelioma, y entonces aquí nos dan algunas buenas claves para los tratamientos.
En pacientes con sitios limitados de progresión o recurrencia post-tratamiento previo, la radioterapia puede ser de salvamento en enfermedad oligoprogresiva torácica ipsilateral, tratando todos los sitios de enfermedad recurrente, lo que ya vimos antes. En caso de progresión limitada, se puede administrar SBRT. La radioterapia convencional o hipofraccionada moderada puede administrarse cuando no se puede dar SBRT por enfermedad difusa, muy extensa o por la localización. Y las modalidades de radioterapia de intensidad modulada o protones pueden reducir la dosis a órganos a riesgo. En esos escenarios se administra radioterapia pleural a todo el hemitórax como modalidad radical y de salvamento. Y en las guías de ESTRO y las europeas para el mesotelioma maligno del año 2021, se sabe que no se recomienda dar radioterapia profiláctica rutinaria a los sitios de drenaje, eso sí queda muy claro, y que la radioterapia postoperatoria debe considerarse solo en el contexto de estudios clínicos y o incluirse en registros quirúrgicos nacionales e internacionales. Los pacientes candidatos a abordaje multimodal deben ser informados de los riesgos y ser referidos a centros expertos, como ya lo oímos, para incluirse en estudios de investigación prospectivos y o registrados en una base de datos institucional. La radioterapia paliativa para analgesia debe considerarse cuando hay dolor causado por infiltración local. Y ahora les voy a presentar algunos casos que tuvimos en el hospital. Podemos ver que intentamos incluir completamente toda la pleura. El paciente a la segunda dosis ya no quiso recibir más tratamiento. No fue el efecto del tratamiento, sino que se dio cuenta de que, pensó que su enfermedad era incurable y no regresó a tratamiento. Sin embargo, nos pareció que justamente es un caso difícil, pero con la IMRT podemos lograr justamente estas partes de anillo donde en el centro no se da nada. Otros casos que tuvimos fueron, por ejemplo, que es un caso con que el paciente presentaba mucho dolor y entonces solamente hicimos SBRT muy pequeña para quitar solamente el sitio donde estaba la enfermedad. Miren aquí qué chiquito, pero era suficiente para que tuviera una posibilidad de curación en ese lugar. E igual aquí era sobre todo muy doloroso por estar entre las costillas anteriores. Y también les voy a hablar un poquito de este artículo que me pareció súper interesante también publicado en este año, en el cual se vio un efecto abscopal primero que se ve, al menos publicado, en pacientes con mesotelioma maligno. En 2017 el paciente estaba con esta enfermedad en el mediastino y también en la parte baja de la pleura. Se dio radioterapia y desapareció la parte superior pleural. El paciente fue puesto en pembrolizumab desde julio de 2019 hasta noviembre de 2019 y de 16, a 19, y les voy a leer un poquito rápido la historia. En abril de 2015, un masculino de 72 años, hipertenso, con exposición a asbestos, pérdida de 5 kilos, se vio una captación difusa como la vimos, fue mesotelioma pleural maligno, etapa 3 en T3N2, se dio carboplatino y pemetrexed primero con bevacizumab, pero a los 3 ciclos hubo mucositis, ojos llorosos y ya no quiso más quimioterapia. En julio de 2016 se inició el pembrolizumab, 200 miligramos intravenosos cada 3 semanas, y se vio una respuesta parcial en diciembre de 2016. En septiembre de 2017 ya llevaba 20 ciclos, no tenía toxicidad, pero pareció crecimiento progresivo y aumento de captación. Ahí se decidieron dar 30 Grays en 10 fracciones, o sea, muy hipofraccionado y muy paliativo, con 10 MEPs, 2 arcos, o sea, es un tipo de intensidad modulada, pero mucho más rápida, a la lesión paramediastinal por disnea, y 3 meses después el PET-CT ya no tenía respuesta parcial en las lesiones radiadas, pero también en las pleurales derechas no radiadas. Tuvo una oligopregación retrofaringia, donde también se dio radioterapia
un ganglio retrocrural donde también recibió radioterapia, nunca dejando de recibir pembrolizumab, y el PET de 24 meses post-RT mostró una disminución de un sub de 2.8 de la lesión pleural derecha. Las lesiones pleurales no irradiadas por la cercanía recibieron 0.5 grays, pero esto apoya la regresión de la enfermedad en este sitio distante debido a una respuesta sistémica aumentada a la radiación localizada, lo que intentamos explicar para estos efectos abscopales. Y 5 años posterior al diagnóstico, el paciente está clínica y radiológicamente estable en el ciclo 70 de pembrolizumab en noviembre del 2020. Y ya las últimas palabras para la radioterapia paliativa. Estas guías, que son 4, nos dicen que si el paciente solo requiere paliación, todavía se puede dar una dosis única de 8 grays si es que estas metástasis no están complicadas. Y los 2 estudios más importantes han sido SYSTEMS en 2015 y SYSTEMS 2, donde se combinaron o trataron de comparar 20 grays en 5 fracciones. Hubo 47% de respuesta a 5 semanas, pero miren ustedes estos campos súper amplios que se daban anterior y posterior, y después cuando ya se pudo utilizar un tratamiento de IMRT. El SYSTEMS 2 compara 36 grays en 6 fracciones, y aquí lo que trata de demostrar esta fotografía es que no solo se trata la zona, sino que en muchas ocasiones también se trata dónde le duele al paciente porque está marcado así. Y les agradezco muchísimo su atención. Al contrario, doctora, muchísimas gracias a usted por la excelente plática. Me encanta cómo se fusiona la ciencia con la experiencia. Eso es súper padre, y muchísimas gracias por traernos sus casos, y muchísimas gracias por toda la plática en general. Nuevamente le invito a participar al final en las preguntas, que ya hay varias en el tintero. Y ahora pasaremos al papel de la inmunoterapia en la actualidad en el paciente con mesotelioma, y para esto nos hablará el doctor Óscar Gerardo Arrieta, que bueno, basta decirlo que es uno de los principales científicos que tenemos en el país, de los principales investigadores que tenemos en el país en oncología, y bueno, pues obviamente es el jefe de la unidad de oncología torácica en el Instituto Nacional de Cancerología. Gracias, Óscar, por estar con nosotros, y gracias por tu plática y tu sabiduría. Por favor, te dejo empezar. Gracias. Buenas noches, muchas gracias, Jerónimo, por la presentación. Muchas gracias también de la ESMEO y a los organizadores para esta reunión. Vamos a hablar de inmunoterapia en el tratamiento del mesotelioma. Es un tema bastante amplio. Como sabemos, el mesotelioma va en aumento, particularmente en países en vía de desarrollo, donde el principal factor de riesgo es el asbesto, y que contiene cierta cantidad de hierro que también favorece a la carcinogénesis. Este tipo de tumores pues tiene diferentes tipos de factores pronósticos. El EORTC y el CALGB habían determinado cierto tipo de características de los pacientes para clasificarlos de acuerdo al factor pronóstico, particularmente cuando reciben tratamiento con quimioterapia. Sin embargo, vemos cada vez más importante factores inflamatorios como proteína C reactiva, albumina y la cantidad de neutrófilos linfocitos, plaquetas linfocitos, que puede también afectar el pronóstico de estos pacientes en mesotelioma. Además de factores pronósticos muy importantes que cada vez toman más fuerza, el volumen tumoral, que se puede determinar por tomografía como un factor pronóstico determinante, y los ganglios mediastinales N1, 2 y 3 como también factores que determina el pronóstico, y por supuesto la respuesta determinada por el RECIST modificado, y que se toman 3 diferentes niveles, y de manera paralela se determina el grosor de la pleura para determinar el RECIST, y de esta manera correlacionar con el pronóstico. De esta manera que en el análisis multivariado estos 3 últimos parecen ser un factor pronóstico importante. Sin embargo, no son los únicos. Actualmente ya se está agregando, como he dicho, la volumetría, la proteína C reactiva, la tipo histología y la falta de respuesta al tratamiento de inducción por quimioterapia. Además, vamos a ver que va a haber alteraciones genéticas con PAP1, las ciclinas CDKN2A,
el gen de la neurofibrosis tipo 2 y P53 como los genes más frecuentemente y que pueden ser también blanco terapéutico el tratamiento del mesotelioma. De tal manera que la clasificación histopatológica ya va a contraer también una clasificación molecular, particularmente en el mesotelioma epitelial bifásico E, bifásico S y el sarcomatoide. Y estos genes, particularmente el gen de la neurofibromatosis y de CDKE2A, tiene un factor pronóstico deleterio en pacientes con mesotelioma. Y bueno, para hablar antes de la mesotelioma, de la inmunoterapia, necesitamos hablar un poco de la quimioterapia. Básicamente, el cistatino es el agente más importante para el tratamiento de quimioterapia en mesotelioma, que puede ir combinado con gemcitabina o con pemetrexed. Claramente, uno de los estándares del tratamiento para mesotelioma es el cisplatino pemetrexed, ya que mejoró la expectativa de sobrevida de cisplatino solo, y de esta manera se logró consolidar. Posteriormente también se agregó tratamiento con bevacizumab, mejorando la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global de los pacientes. Vemos que apenas 2 meses de tratamiento, lo cual es urgente iniciar a tener algún otro tipo de tratamiento en la primera línea del mesotelioma. Y por supuesto, a la recurrencia del tratamiento, pues las opciones son menos. Y aún en un estándar claro de quimioterapia no se vislumbra. Se puede intentar dar nuevamente tratamiento con pemetrexed con tasas de respuestas que van entre 18 y 21%, también de acuerdo al sobrevida libre de progresión previa. Gemcitabina, vinorelbine, son aquellas drogas que han intentado también dar tratamiento. Uno de los factores más importantes es el tratamiento con pemetrexed, basado si el paciente tiene 6 meses de libre progresión, vinorelbine con tasas de respuestas menores de 10% y expectativa de sobrevida global de 6 meses, o gemcitabina, también con una sobrevida corta y que dan pocas opciones de tratamiento, que sin embargo, cuando se analiza las opciones contra placebo, pues sí parece ser mejor dar un tratamiento de quimioterapia. Nuevamente, es muy importante la sobrevida libre de progresión para definir el tratamiento, son pemetrexed, reinducir pemetrexed o vinorelbine, y con esto también poder mejorar la posibilidad de tratamiento. Y un esquema actualmente ya que se ha aprobado en pacientes que a la recurrencia es gemcitabina ramucirumab con 13 meses de sobrevida, posibilidad de sobrevida de los pacientes. Sin embargo, vamos a ver que la oncogénesis es extremadamente importante y la inflamación. El asbesto produce directamente producción de radicales libres, lo cual lleva a una producción de mayor inflamación crónica y a eventos genéticos y epigenéticos que van a llevar a las alteraciones genéticas características del mesotelioma. Y que esto puede explicar parte de los tipos de mutaciones que tiene el mesotelioma, particularmente, como ya hemos dicho, rearreglos cromosómicos, amplificaciones como MF2, ciclinas y de lesiones como BAP1. Sin embargo, una característica del mesotelioma es que la frecuencia de mutaciones no sincrónicas es bajo, a diferencia del cáncer de pulmón, de células pequeñas o no células pequeñas. Y esto conlleva también una resistencia a la inmunoterapia. Sin embargo, los mecanismos de inducción de asbesto, de la carcinogénesis, como habíamos mencionado, lleva consigo un incremento de la inflamación y de factores propicios para una respuesta inmunológica, llevando a la necrosis, a moléculas de adhesión celular, a liberación de histonas. Con todo esto lleva a autofagia y el incremento de la interleucina 1, factor necrotumoral, y posteriormente una pérdida de caderina y de mentina en las células del mesotelio. De tal manera que en el mesotelioma vamos a ver una respuesta clara de efectos antitumorales y protumorales, que son características en los tumores, pero que es muy abundante en mesotelioma. Como vemos aquí, una biopsia de mesotelioma que contiene una amplia infiltración de CD3, de linfocitos, tanto CD4 como CD8, y que también expresan CD163 como marcador de macrófagos, de vista, de CD8 como marcadores también de macrófagos, y de presentar las presentadoras de antígeno. Y vemos cómo también la presencia de PDL1 puede regular esta respuesta inmunológica, de tal manera que el mesotelioma tiene toda una
infiltración tanto de células que van a promover la respuesta como la inhibición de la respuesta tumoral. Y además se han hecho múltiples estudios analizando los factores inmunológicos, particularmente analizando células inmunosupresoras como los macrófagos M2 que correlacionan o no con la sobrevida, de acuerdo al tipo histológico. También la infiltración de CD8 correlaciona con la mejor sobrevida, así como, por ejemplo, una regulación de FOXP3, un marcador muy claro de células T regulatorias, conlleva un muy pobre pronóstico en los pacientes de mesotelioma. Pero en la expresión de PDL1 ya desde el 2014 hay reportes de la importancia que tiene en el pronóstico de los pacientes. Cuando son positivos, tienen un peor pronóstico. La frecuencia de la expresión de PDL1 varía enormemente, de acuerdo a si es epitelial o no. De manera global, los no epiteliales aromatoides tienen mayor expresión, pero la frecuencia varía de acuerdo al tipo de anticuerpo que se está determinando. Este es un análisis que hicimos en el Instituto de Cancerología, determinamos la expresión de PDL1 y en el análisis variado tenemos que la expresión de PDL1 es significativo de manera limítrofe para el tratamiento con gemcitabina cisplatina. Sin embargo, la expresión de PDL1 más de 10% es un factor independiente a la sobrevida de los pacientes, de tal manera que el paciente que tiene más de 10% tiene mayor riesgo de muerte, 2 veces a 3 veces más riesgo de muerte cuando se trata con quimioterapia. Así, un estudio multi-internacional analizó la expresión de acuerdo 1, 10 o 60% y vemos que la expresión del 1% se encuentra solamente en el 25% de los pacientes, la expresión entre 1 y 10 se encuentra en el 6% y solamente 8% la expresión de PDL1 positivo. Y igualmente la expresión de PDL1 en las células del infiltrado linfocitario, vemos que solamente el 8% son positivos y la expresión de PD1 se encuentra en el 50% de los tumores. De tal manera que cuando se analiza en este estudio con más de 250 pacientes, pues es el subtipo histológico, el estadio y la expresión de PDL1, particularmente el 10%, muy similar a nuestro estudio, también demostró un beneficio en cuanto a la sobrevida. No así la infiltración de linfocitos, la expresión de PDL1, y que esto al final del día, en el análisis multivariado, determina que es un factor muy importante en el pronóstico de pacientes tratados con quimioterapia. Ahora bien, ya de la inmunoterapia se empezaba a utilizar particularmente con tremelimumab, un estudio que se comparó contra placebo en segunda línea, tercera línea de tratamiento, y no hubo una mejoría en la sobrevida de este grupo de pacientes, de tal manera que los anticuerpos anti-CTLA4 fueron dejados como monoterapia solos. Posteriormente, ya estudios con nivolumab, en este estudio fase 1-2 con 34 pacientes, vemos que las tasas de respuesta son alrededor de 20-25% de los pacientes, con una sobrevida de los pacientes alrededor de 12 meses, ya demostrando que hay actividad en este tipo de tumores, demostrando que también consistentemente, comparado en el estudio de nivolumab, que puede dar tasas de respuesta de 24%, con una sobrevida de 3.6 meses y un control de la enfermedad de 50%. También se han probado otros esquemas de quimioterapia como pembrolizumab y avelumab, que pueden tener tasas de respuesta alrededor del 10%, así como el pembrolizumab, como vamos a ver en el estudio PROMIS-MESO, en el cual 144 pacientes fueron tratados con 73 pembrolizumab y el otro con tratamiento de quimioterapia de segunda línea o basado en platino, y las tasas de respuesta fueron de 22% para pembro y 6% para quimioterapia, de manera estadística significativa. Sin embargo, la sobrevida libre de progresión o sobrevida global no se vio modificado, aunque hubo un crossover muy alto. Y algo importante, en este estudio confirma el trial que se aleatorizó a los pacientes cuando recibían 2 o 3 líneas de tratamiento a nivolumab versus placebo, recibieron como la sobrevida global fue el punto primario para ese estudio. Un alto porcentaje de pacientes, 56%, 59% de placebo, ya había recibido 3 líneas de tratamiento, y en este estudio sí se demuestra una mejoría en la sobrevida global de los pacientes, de manera 9 contra 6 meses, una ventaja de sobrevida de 3 meses, y una ventaja de sobrevida de 3 versus 1.8
en la progresión de los pacientes. La sobrevida del PDL1 positivo o negativo no afectó de manera significativa en los pacientes tratados en ambos grupos. La parte epitelial fue mejor para la inmunoterapia y la sarcomatoide se ve pobremente influenciada. Y aquí vemos nuevamente la tasa de respuesta con Pembro 20%, en el Avelumab 10%, Nivolumab 29%, en otro Pembro, en otro Chicago 22%. Esto es con monodroga. De tal manera que también ya se empezaba a iniciar la combinación de fase 2 con Ipilimumab y Nivolumab para determinar la tasa de respuesta y control de la enfermedad. Aquí se logró la combinación 27% de respuestas y enfermedad estable en el 48% y un control de la enfermedad en 74%. De tal manera que vemos aquí esta tasa de respuesta que ya es más significativa, del 27%, que es duradera, y que vemos que la tasa de respuesta puede ser superior a los pacientes que utilizan monoterapia. De tal manera que después el estudio MARS-2 comparó el tratamiento con Nivolumab y Nivolumab Ipilimumab no aleatorizado, pero sí un estudio comparativo en cuanto a la tasa de respuesta, que fue de 25% contra el 18% de Nivolumab, teniendo impacto en la sobrevida global y en la sobrevida libre progresión a favor de la combinación. De tal manera que los estudios de la combinación de Ipi-Nivo o de CTL4 empezaron a demostrar una tasa de respuestas entre 25 y 30%, con mejor expectativa de sobrevida libre progresión y una sobrevida global que va alrededor de 15 a 20 meses. Y de tal manera que ya fue el estudio CheckMate 743 que cambió el estándar de tratamiento en primera línea al utilizar Ipilimumab 3 miligramos y un 1 miligramo, y a comparación con quimioterapia basada en platino y pemetrexed, y los pacientes pues fueron bien balanceados en ambos grupos, fumadores, y recibieron tratamiento de radioterapia en el 10%, la cuantificación de PDL1 más del 1% fue en el 80 y 74% de los pacientes. Y aquí vemos cómo el tratamiento de Ipi-Nivo en la sobrevida global redujo un 26% el riesgo de muerte, 18 contra 14 meses de sobrevida global para la combinación. Independientemente, esto se observó del esquema de quimioterapia con carboplatina o cisplatino, y particularmente hubo un beneficio muy importante en los pacientes con histología sarcomatoide y una tendencia a una expresión de PDL1 positivo. Aquí vemos cómo la histología impactó de manera favorable para la porción sarcomatoide, de una sobrevida que tuviera de 18 a 8 meses, una gran diferencia entre la sobrevida, solamente 2 meses de diferencia para la parte epitelial del tumor de histológico. Y aquí vemos cómo la expresión de PDL1 pues influyó de manera positiva para el PDL1 positivo. Entonces vemos como biomarcador, podemos utilizar este biomarcador, aunque de manera global siempre el marcador de PDL1 ha sido un mal marcador para mesotelioma. La sobrevida libre progresión no fue diferente, fue principalmente para sobrevida global, tasas de respuesta de 40 versus 43%, y los pacientes del brazo de quimioterapia recibieron frecuentemente tratamiento de inmunoterapia en alrededor de 20% de los pacientes, y de quimioterapia y en el brazo experimental recibieron un alto porcentaje de pacientes con quimioterapia. De tal manera que la toxicidad fue similar en cuanto a otros estudios de inmunoterapia con las características de los pacientes de Ipi-Nivo de autoinmunidad, teniendo toxicidad de cualquier grado 79 contra 82%, grado 3, 30 contra 32% de quimioterapia, y necesidad de continuar el tratamiento con Ipi-Nivo 23% versus 16% con quimioterapia. Y todo esto pues ha llevado a hacer análisis de qué puede estar pasando con los pacientes cuando comparamos histología epitelial con Nivolumab para a veces ser más efectivo, monodroga, en pacientes con histología epitelial, y un mayor efecto de la combinación Ipi-Nivo en tumores de sarcomatoides. Además, ya se está corriendo estudios, un estudio muy pequeñito con Durvalumab combinado con quimioterapia para tratar de alcanzar una mejor tasa de respuestas, teniendo 56 respuestas, que es una respuesta muy alta para mesotelioma,
y con una mediana de sobrevida de 20 meses, sobrevida de reproducción de 6 meses. Estos datos son provocativos. La expresión de PDL1, la carga mutacional, fue negativa, y aquí vemos nuevamente cómo ya el tratamiento con nivo-IPI pues está como parte del estándar de tratamiento, y esperar los resultados fase 3 para las combinaciones de atezolizumab, bevacizumab, carboplatin, pemetrexed, o la combinación de durvalumab, pemetrexed, carboplatin, o cisplatino, pemetrexed, pembrolizumab en mesotelioma. Es muy claro evaluar la tasa de respuesta como un factor predictivo. Sin embargo, en mesotelioma se ha estudiado poco realmente el PET-CT, y se ha comparado las tasas de progresión de los pacientes con PET-CT versus tomografía. Aquí, cuando evaluamos el PET-RECIST con PET-CT, parece ser superior que el RECIST modificado para sobrevida libre progresión, y donde parece superior es en sobrevida global, en lo cual el PET-CT nos puede ayudar a determinar la progresión de un paciente. Y bueno, va a haber pronto marcadores como antimesotelina, que nos ayude con más precisión en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con mesotelioma. Ahora bien, aunque es mesotelioma peritoneal, tiene un comportamiento diferente, localización, pero es biológicamente muy similar. Hay estudios que comparan atezolizumab más bevacizumab en pacientes que han progresado a tratamiento de quimioterapia, dando tasas de respuesta alrededor del 30%, y que vemos el comportamiento de esta combinación que parece muy atractiva, particularmente porque mesotelioma produce una gran cantidad de factor extinto vascular endotelial, y como puede ser uno de los mecanismos de resistencia, en donde se encuentra 17 meses de sobrevida libre progresión en este estudio fase 1, y sin alcanzar la mediana de sobrevida. Estos datos son muy provocativos, en donde ni la carga mutacional ni la expresión de PDL1 fueron marcadores, ni siquiera el score de angiogénesis o score inmunológico. Lo que sí parece ser es un factor, una firma genética asociada con el interferón, que puede determinar una mejoría en la sobrevida de los pacientes. Y por supuesto también existen un 40% de los pacientes con mesotelioma tienen alteraciones en los genes de reparación, y que por supuesto estas genes de reparación puede también tener respuesta a otros inhibidores o PARP, pero sin embargo también te favorece la respuesta. Así vemos que existen inhibidores de PARP muy significativos en pacientes con mesotelioma que se están utilizando en una segunda línea como mantenimiento, particularmente cuando existe BAP1 o genes de mutaciones específicos de genes de reparación, y que la combinación también puede ser atractiva. Y vemos, ya vamos camino a la terapia CAR-T-cell, en el cual se aíslan los linfocitos, se estimulan con antígenos, particularmente con la mesotelina. En el caso de mesotelioma, en este estudio fase 1, se hace la preparación y el aislamiento y la multiplicación y estimulación de las células T, se hace la inyección de los linfocitos. En este caso, la mayor parte de los pacientes con mesotelioma, en este estudio fase 1, y en donde se inoculó de manera pleural los linfocitos, logrando que tener en un grupo de pacientes una medida de sobrevida de 17 meses, cuando ya eran multitratados los pacientes, teniendo varios pacientes con un control de la enfermedad muy importante, y logrando respuestas en 2 pacientes de estos 20 pacientes que fueron tratados. Y en estos 2 pacientes vemos aquí la respuesta a la infiltración de los linfocitos combinado con pembrolizumab después del tratamiento múltiple, y una respuesta histológica con inflamación. Y bueno, ahora vienen nuevos marcadores, inclusive se ha determinado ALK como fusión para inhibidores de ALK, el tratamiento con pacientes con BAP1, con inhibidores de la metilación de histonas, NFK2 con inhibidores como everolimus, y así sucesivamente dar un tratamiento específico, pero lo cual es muy atractivo, los inhibidores de la PARP, los cuales también, debido a esas alteraciones en el daño celular, la inmunoterapia combinada con inhibidores de PARP podría ser una opción de tratamiento en los pacientes con mesotelioma. Y por último, pongo este caso clínico, es un hombre de 72 años que vimos en la consulta del hospital con tabaquismo activo, y este paciente recibió con diagnóstico de mesotelioma y sin factores de riesgo exposicionales de asbesto, tuvo un engrosamiento pleural muy importante, se hizo una toracoscopía y se tomó la biopsia con un mesotelioma epitelial, y se dio tratamiento de carboplatin, pemetrexed, bevacizumab en febrero del 2018.
Y este paciente inicialmente tuvo una muy buena respuesta por PET-CT, recibió 6 ciclos, después mantenimiento, y posteriormente tuvo una progresión de la enfermedad cuando retiré el bevacizumab, porque la idea era llevar al paciente a resección, y con la idea de no tener complicaciones, retiré el bevacizumab, tuvo progresión con dolor muy intenso a nivel torácico, tuvo esta nueva lesión que tuvo para septiembre del 2018, y el paciente recibió radioterapia y gemcitabina. También tuvo progresión a la gemcitabina y se decidió a dar tratamiento de ipinivo, recibiendo 6 ciclos, tuvo adenoiditis autoinmune y que requirió de tratamiento con esteroide sistémico y cortisona. El paciente tuvo una respuesta espectacular, prácticamente una respuesta metabólica completa, y el paciente fue llevado a neumonectomía, en donde el paciente tuvo una respuesta completa, no quedó enfermedad residual, pero desgraciadamente el paciente tuvo complicaciones quirúrgicas y después de un mes de terapia intensiva falleció con una respuesta patológica. Y bueno, de manera global, en el algoritmo de los pacientes, pues ya está en el algoritmo utilizar ipinivo como tratamiento de primera línea. Sin embargo, también podemos utilizar quimioterapia basada en platino con o sin bevacizumab, y a la progresión podemos dar tratamiento con gemcitabina más ramucirumab o tratamiento con nivolumab como monoterapia, como en el estudio ya se demostró un beneficio en sobrevida, o también en pacientes que progresan a ipinivo, dar tratamiento basado en quimioterapia platino, y así de esta manera poder extender los tipos de tratamiento y mejorar la tasa de respuesta. Yo insisto aquí que el inhibidor de angiogénesis podría ser una buena combinación para pacientes con mesotelioma. Ya hay que esperar los estudios de combinaciones, particularmente muy atractivo, que ser carbo, atezo, beva, como una opción de tratamiento que espera esos resultados. Hace falta biomarcadores y, por supuesto, es necesario todavía aprender más acerca de la inmunoterapia en pacientes con mesotelioma. Como mencionamos, el tratamiento es multidisciplinario y estos pacientes deben de discutirse de manera global para tener el mejor resultado de este grupo de pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Oscar. Muchísimas gracias por la excelente presentación. Como siempre, el futuro se ve prometedor en mesotelioma. Por alguna razón, es el único tumor sólido no es el Lido CAR T-cells y bueno, la inmunoterapia funciona y funciona bien. Y bueno, todo lo que presentaste basado en probables terapias target definitivamente es prometedor. Esperemos que poco a poco la historia de mesotelioma se vaya simplificando y se vaya haciendo más sencilla y mejor para el paciente y que podamos generar estándares de tratamiento. Me parece que coincido contigo, ahorita el único estándar de tratamiento que podemos llamarle es para enfermedad irresecable y específicamente con inmunoterapia versus quimioterapia, ¿no? O sea, ya a la inmunoterapia, la doble combinación de nivo más IPI, que yo no sé cuánto tiempo nos va a durar realmente esto, porque vienen todos los estudios que tú mencionaste. Bien, aprovechemos a los expertos y quiero tener aquí una sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta es, en etapa resecable, ¿qué se sugiere hacer? Es decir, ya consensado como un poquillo, hay 3 personas que preguntan, en etapa temprana, etapa resecable, ¿cuál es la mejor estrategia? ¿Cirugía, seguido de radioterapia adyuvante, seguido de quimioterapia, o intentar primero con quimioterapia, después cirugía, después radioterapia adyuvante? Creo que nos quedó claro a todos que en histología sarcomatoide no se debe ofrecer este tratamiento, y en los pacientes probablemente lo que te diga cuáles son los que se benefician cuáles son realmente resecables sea la N2, ¿no? Entonces, que a la N2 nos quedó creo que muy claro que tampoco debemos ofrecerlo, pero en todos los demás pacientes, etapas resecables, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la mejor estrategia? Es para todos, la pregunta, perdón, abierta, quien quiera. La mayor parte de los pacientes que vemos en el hospital son de enfermedad avanzada, con derrame, y muchos, aunque no tienen ganglios, es difícil evaluar la enfermedad final. Una estrategia es el tratamiento de inducción con quimioterapia,
nos da la oportunidad de ver la respuesta que tenemos en vivo, de tratar de hacer más resecable un tumor. Por supuesto, tenemos la dificultad si tratamos al paciente con bevacizumab, por ejemplo, como mencioné previamente, pero la inducción puede ser una buena opción seguido de cirugía y el trabajar con el radiooncólogo para, si se dejan una cantidad de enfermedad que pueda estar ahí adherida, marcaje para dar un tratamiento de radioterapia específica. Ya lo mencionaba la doctora, es muy difícil poder dar radioterapia en todo el emitor cuando hay una decorticación. Es muy fácil dar radioterapia cuando hay una neumonectomía. Entonces, particularmente cuando se hacen decorticaciones, pues es importante señalar ahí el área que podemos dar el tratamiento de radioterapia convencional. Me parece que el tratamiento multidisciplinario es fundamental y iniciar con quimioterapia es una buena opción, a menos que sea una etapa muy temprana, pero realmente rara vez vemos un paciente con una etapa estadio 1 de mesotelioma. De acuerdo, en el equipo multidisciplinario donde yo pertenezco también nos gusta hacer quimioterapia de inducción, excepto en la etapa 1, pero como bien mencionas, Oscar, raramente vemos una etapa 1 y es prácticamente incidental o se busca algo más. Y es muy, muy, muy raro y nosotros también nos gusta quimioterapia de inducción, pero específicamente nosotros tenemos un problema que no sé si a ustedes les pase. En muchas ocasiones me reportan a mí en una biopsia una histología epitelioide y los llevamos a cirugía y resulta tratarse de un tratamiento, más bien de tener ya con toda la pieza características sarcomatoides, ser un mesotelioma mixto. ¿Qué tanto les pasa a ustedes en su práctica diaria y si toman decisiones diferentes ya cuando lo llevan a la cirugía? Es decir, queda claro que para sarcomatoide no se debe llevar a cirugía, pero en el dado caso de que se haya llevado por una biopsia que dice histología epitelioide, ¿qué decisión toman cuál suelen tomar como equipo multidisciplinario? ¿Dan quimioterapia adyuvante? ¿Hacen otro tipo de cirugía? ¿A ese paciente lo llevan más a radioterapia adyuvante? Porque al final es un factor de mal pronóstico y escogen la misma quimioterapia, pemetrexed carboplatina, independientemente de la histología. Estamos hablando de adyuvancia. En cuanto a la quimioterapia, yo creo que si tiene histología sarcomatoide, el pemetrexed no es buena opción. Yo creo que se puede utilizar otro esquema de quimioterapia como gemcitabina, platino, vinorelbine, platino. Y sin embargo, el pronóstico tenemos un estudio ya con 80 pacientes de infusión continua de gemcitabina y que muchos pacientes con mesotelioma irresecable los volvemos resecables. En ese esquema, aún así, aunque tenemos tasas de respuestas del 50% epitelial, las tasas de respuesta en sarcomatoides solamente se logran de 25%, es la mitad de respuesta. Pero creo que tenemos un poquito más de respuestas que el pemetrexed, que es una droga que es muy selectiva para el epitelio con dimidatos de tasa baja. Entonces, yo creo que se debe ofrecer tratamiento de quimioterapia, si no se puede dar tratamiento de inmunoterapia, por supuesto, en parte resecable o que dejen enfermedad, que quede enfermedad residual. Perfecto, gracias, Oscar. Paco, una pregunta recurrente que le han hecho en 2 ocasiones. ¿Tienen experiencia o se tiene experiencia con, después de la cirugía, hacer quimioterapia intraoperatoria, intratorácica, perdón, hipertérmica? ¿Han utilizado esto como un método? ¿Tienen alguna experiencia en el equipo multidisciplinario? Déjame comentar un poco, regresarme un poquito a la primera pregunta. Claro. O sea, creo que hay que entender bien cuál es el lugar de la cirugía. El tratamiento del mesotelioma es multimodal y creo que sí o sí siempre llevan quimioterapia, ¿no? Creo que aún en etapas 1 nadie dejaría a un paciente que va a cirugía de manera inicial sin quimioterapia, ¿no? Porque finalmente creo que sí un avance del tratamiento multimodal ha demostrado prolongar la supervivencia. Inicialmente fue la llegada del pemetrexed, que fue pues, un avance muy grande, y ahora la inmunoterapia, ¿no? Entonces, realmente creo que las estrategias locales pues están hasta cierto punto atoradas en esa parte del control local, pero se nos va sistémico el paciente, ¿no? Entonces,
creo que es muy importante entender el papel de la cirugía y es una parte complementaria, muchas veces lo veo yo así, pero no como la de mayor peso, en mi opinión, y creo que la opinión de la clínica, ¿no? Entonces, ¿qué pacientes serían de inicio a cirugía? Yo creo que nada más aquellos en los que tienes un derrame pleural que recurre y que de pronto le haces una toracoscopía, le tomas una biopsia y te dicen que es un mesotelioma, ¿no? Probablemente ese sería el escenario en el que un paciente va a cirugía y después ya con el reporte de la pieza va a quimioterapia, ¿no? Pero en realidad creo que la conducta de la mayor parte de los equipos de alto volumen es dar inducción, como bien comentaron, y después, pues ya ver si va a cirugía o no. Y me regreso a esto justamente porque finalmente yo les presenté pues la evidencia que sustenta el papel de la cirugía. Yo creo que es una buena estrategia, pero también les comenté que son procedimientos extremadamente mórbidos, con una mortalidad súper alta. Entonces creo que tienes que ser muy cauto a quién le vas a ofrecer y qué piensas ganar con ese procedimiento, ¿no? Entonces, ya ustedes vieron que la mortalidad de la pleuroneumonectomía es más o menos del 7%. Y digo, pues el caso que nos presentaba Oscar creo que es un caso de reflexión, es un muy buen caso en el que tienes un paciente que respondió súper bien y que pues justo lo que vemos en muchos ensayos clínicos, ¿no? Que es la crítica de por qué someter a cirugía a un paciente, porque pues tenía muy buena respuesta, ¿no? Y aquí viene el cuestionamiento en retrospectiva de si valía la pena operarlo, por qué hacer EPP y no PD, o sea, vienen un montón de cosas en el que finalmente pues, te quedas muchas veces con ese sabor amargo de pues no tenía tanta carga tumoral, había respondido bien, ¿qué le ofrecí con la cirugía, no? Entonces, todo este rollazo es justamente para decirte que no hacemos high talk. Yo, en lo personal y basado en la evidencia que existe, creo que no hay. Si de por sí es cuestionable, PP contra PD y todo el mundo está investigando en eso, hay algunos ensayos fase 1, hay unos fase 2. Me parece un procedimiento que le agrega mucha morbilidad a un procedimiento ya de por sí mórbido y que finalmente, pues hay muy poca experiencia y no se ha demostrado que sea estándar. Y de hecho, en ninguna de las guías que tú puedas consultar se considera ni siquiera como pues, mencionadito, ¿no? O sea, se dice que se hacen ensayos clínicos y que solamente se justifica dentro de un ensayo clínico. Entonces, mi colofón para esto es, no tenemos experiencia, creo que es un procedimiento muy mórbido y que no ha demostrado darle mayor beneficio en supervivencia al paciente del que le da la cirugía sola y sí le agrega muchas probabilidades de complicaciones que, como ya vimos, es el talón de Aquiles de la cirugía en mesotelioma. De acuerdo, y además el doctor Apoitemil lo mencionó, tiene que ser un paciente motivado, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la morbilidad no está tan fácil, ni de la cirugía, ni del tratamiento adyuvante con radioterapia, ni de la quimioterapia, o sea, no está fácil cuando hablamos de mesotelioma, la toxicidad, y cuando hablamos de la toxicidad. Y derivado de esto, doctora, me parece que hay una pregunta que creo que viene derivada precisamente de el primer caso que usted presentó, el caso que abandonó el tratamiento donde con IMRT se podía dar a una gran extensión sin afectar al pulmón, y también creo que viene de lo que presentó de radioterapia definitiva, en el sentido de que con 56 pacientes, toxicidad grado 3 en el 11% de los pacientes y toxicidad aguda, grado 3 en el 18% de los pacientes y toxicidad aguda en el 11% de los pacientes. ¿Qué se debe fijar el radiooncólogo antes de decidir dar el tratamiento de radioterapia? Es decir, claro que hace la simulación, etcétera, pero ¿qué otros parámetros clínicos, no sé si de pruebas de funcionamiento respiratorio, neumológico, se debe fijar el radiooncólogo antes de decidir dar un tratamiento de radioterapia, ya sea como un tratamiento de radioterapia para enfermedad irresecable o, en este caso, para radioterapia adyuvante? Obviamente, además de que si el paciente ya fue a decorticación o neumonectomía, ¿no? Claro, como el doctor Corona me voy a regresar tantito. Este estudio de SMART que se hizo en Toronto incluyeron 96 pacientes y lo que ellos quisieron fue hacer radioterapia primero y 5 días después la operación. Y no se quedaron ahí. El siguiente estudio se va a llamar SMARTER. Entonces, bueno, es otra opción, ¿no? Pero bueno, ¿en qué nos fijamos? Claro que no le pedimos unas pruebas de función respiratoria ni una cosa así completamente gráfica, sino que lo más importante es que el paciente pueda aguantar
en decúbito que pueda estar, si es, por ejemplo, las SBRTs, pues les tenemos que medir con una con una tomografía 4D, o sea que estamos midiendo la expansión del tórax, cuánto se mueve caudal, anteroposterior y lateral, la lesión, si es que solo queremos tratar una lesión pequeña, pero si es todo el hemitórax, lo que realmente confiamos es que solo les vamos a dar a ese hemitórax. Y entonces, bueno, tenemos los sistemas de planeación ahora que nos permiten realmente ser muy estrictos y restringidos en las dosis, tanto para el pulmón contralateral como para cualquier órgano que esté por ahí, como por supuesto está el corazón y las costillas y la piel, porque la piel también sufre mucho. Entonces, son muchos parámetros que realmente tenemos que tomar en cuenta. Si el paciente ya tiene decorticación o tiene una neumonectomía, pues no estamos tomando mucho qué le pasa a ese lado, sino qué le va a pasar al otro lado. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctora. Oscar, tu caso fue muy representativo y de hecho ya lo mencionó Paco, que pues, es complicado, ¿no? Porque al final el paciente tenía una muy buena respuesta, incluso se pudo llevar a respuesta completa con la cirugía, pero lamentablemente por comorbilidades el paciente terminó muriendo. ¿Crees que en la época del... y vamos, es una práctica que se hace en todo el mundo de dar un tratamiento y como al final es una enfermedad incurable y es una enfermedad difícil y es una enfermedad irresecable, se da el tratamiento y aquellos pacientes que tienen respuesta al tratamiento de quimioterapia, yo sé que en tu caso fue al tratamiento de Nivo Masipi, pues, pero los que tienen respuesta a la quimioterapia, pues se tiene que llevar a todo, tratar de buscar, sobre todo en aquellos pacientes que tienen buen estatus performance, llevarlos a intento con un tratamiento con intento curativo. ¿Crees que la inmuno, sobre todo esta combinación de Nivo y IPI, pueda sustituir esa idea en el sentido de, pues obviamente también los pacientes tradicionalmente que responden a inmunoterapia son pacientes que tienen mejores supervivencias y que se genera esta meseta? ¿Crees que en estos momentos, ahorita, con lo que tenemos, pudiera sustituir esa idea de tratar de llevar al paciente lo más posible a la curación? Es decir, no sé, ¿te sentirías tranquilo con un paciente con Nivo-IPI que responde a pesar de que se antoje llevarlo a cirugía? Bueno, la respuesta a la quimioterapia, los pacientes viven más, ya lo vemos en RCIS, pero la duración de la respuesta es menor. Los pacientes que tienen buena respuesta, ya sea por respuesta parcial o aún completa, pues tienen una mucho mayor duración de la respuesta de los pacientes. Yo creo que debemos individualizar al paciente con la valoración neumológica, la valoración de su estado funcional, sus comorbilidades. En el caso del paciente que comentaba, no tenía ninguna morbilidad y la idea era una intención curativa. Y realmente no sabía, aunque tuvo respuesta metabólica completa, no tenía una respuesta completa morfológica, aunque en patología no hubo datos de actividad tumoral. Entonces, yo creo que si un paciente se encuentra con una respuesta muy buena inmunológica y con un bajo factores de riesgo alto para alguna complicación, yo me sentiría tranquilo de continuar el tratamiento de la inmunoterapia. Sin embargo, siempre queda ahí la idea de intentar llevar a un paciente a intención curativa con una buena respuesta tal vez sea un paciente que pueda tener una respuesta permanente, más de 2 años y que no sabemos qué va a pasar, pero también puede ser que el paciente tenga buena respuesta a la inmunoterapia y el momento progrese. Entonces, dependiendo, si un paciente en muy buenas condiciones como para intentar operarlo después de una buena respuesta a la inmunoterapia, yo intentaría. Pero ahí es muy claro tu posición. Si tienes un paciente limítrofe y tiene muy buena respuesta a la inmunoterapia, ese paciente puede tener una larga expectativa de sobrevida. Ok, muchísimas gracias. ¿En qué momento hacer alteraciones genéticas? Es decir, seguimos en estudios en mesotelioma, ya es algo que podemos empezar a hacer secuenciación masiva en mesotelioma para hacer alteraciones genéticas y tratar de buscar, tú lo mencionabas, ALK probablemente como de las que más
de las que, pues, no más frecuentes, sino de las que más acostumbrados estamos a utilizar un inhibidor tirosina. Ya es momento, o sea, es momento ahorita para que en el dado caso de que te salga alguna alteración target en mesotelioma, lo puedas sustituir o puedas empezar a, híjole, no quiero decir experimentar, pero a tenerlo en mente, pues al menos sobre la quimio, pero ahora sobre la inmunoterapia, porque pues, al final la inmunoterapia se posiciona como el estándar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso se va a hacer de manera de bajo protocolo y en centros académicos. Y yo, como última opción, y tratando de buscar y explicando al paciente que pueda tener un tratamiento que no es estándar, porque no es estándar. Las alteraciones genéticas que se pueden encontrar, que pueden marcar pues, ese LK que es extremadamente bajo, y otras son estudios, ¿no? Por ejemplo, las alteraciones de sinasas, en el cual hay protocolos y es aparentemente buenos resultados fase 1 con el Verzenio, con inhibidores de ciclinas, con CDK2B, con pérdida o con BAP1 y otros inhibidores de histonas, y estos genes de reparación que no sabemos bien cuál es la traducción en inmunoterapia. Suena bien que puedan tener una traducción, así como en cáncer de pulmón, estos genes de reparación tienen una larga respuesta a la inmunoterapia. No lo sabemos bien en pulmón. Entonces yo creo que hay que ser cautos con esto y es una parte de continuar estudiando bajo protocolo a los pacientes con mesotelioma para una alteración de este next generation sequencing. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bien, el tema da para más, hay muchas otras preguntas sumamente interesantes, sin embargo, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo les agradezco a los tres su sapiencia, les agradezco muy su gran experiencia, la forma de transmitir y de hacernos fácil un tema sumamente difícil, pero estoy seguro que a nombre de quienes los escucharon, estamos muy, muy agradecidos con ustedes precisamente por hacernos un tema sumamente difícil, simplificárnoslo y hacerlo pues más digerible, y por lo tanto estoy seguro que esto va a beneficiar a muchos pacientes en el país. Les agradezco también a la audiencia a nombre de la Sociedad Mexicana de Oncología y de Bristol Myers. Terminamos esta sesión. Gracias por acompañarnos, que tengan muy buena noche y muchísimas gracias a los tres profesores que hicieron y que pusieron su esfuerzo en esta sesión. Muchísimas gracias, que estén muy bien, que descansen. Gracias. Gracias, buenas noches.